Venezuela en crisis manda mensajes desde ese futuro, de ese presente y futuro, directo para la Argentina. ¿Cuánto pesa la matriz económica, las dificultades económicas de Venezuela en su crisis institucional y política? ¿Cómo fue usada la economía del petróleo, para consolidar la dictadura venezolana? De eso vamos a hablar hoy con un experto en políticas energéticas y también con un experto en economía del petróleo. Me refiero a Francisco Monaldi. Muchísimas gracias, Francisco, por estar en la repregunta. Encantado. Francisco es un economista venezolano que nos atiende en esta entrevista desde Houston, Texas. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Stanford, director del programa latinoamericano sobre energía del Baker Institute and Rice University en Estados Unidos, fundador del Centro sobre la Energía y el Medio Ambiente del IESA, la Escuela de Gerencia en Venezuela. Y bueno, la persona indicada para pensar el peso del petróleo en la crisis venezolana en el medio de una semana en que en la Argentina ha habido novedades también, por ejemplo, en otro commodity muy clave en la matriz energética, el gas, con la decisión de YPF y de la Malaya Petronas de invertir finalmente en Río Negro para la planta de licuefacción, ¿no? Siempre con mucha sensibilidad política ese tema, a partir de la reacción del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Francisco, la primera cuestión es, hay una lectura que se hace en parte del sector progresista que ve con alguna mirada crítica el proceso venezolano, y es esta aclaración en relación a que con Chávez era distinto, el gran problema es la evolución del régimen en los últimos años. Ahora, en la reconstrucción que se puede hacer del camino que ha recorrido Venezuela desde la llegada al poder de Chávez y el impacto que ha tenido en la matriz económica y productiva con eje en el petróleo, esa lectura no es tan positiva. ¿Podrías hacernos una síntesis de cómo ha sido ese proceso? Seguro, ciertamente la economía venezolana ha sido dependiente del petróleo desde hace mucho tiempo, pero durante el periodo de Chávez se hizo aún más dependiente. Y una de las cosas que hay que entender es que Chávez llega a la presidencia básicamente porque Venezuela experimentó años de muy mal desempeño económico porque había caído el precio del petróleo y Venezuela había tenido que recortar la producción como parte de los acuerdos de la OPEP. Esto te estoy hablando de los años 80. En los años 90 se hace una apertura muy agresiva a la inversión internacional en el sector petrolero y empieza a incrementar la producción de manera importante, pero los precios del petróleo estaban en su mínimo histórico hasta ese momento, en el año 97-98, cuando llega Chávez al poder. Chávez aprovecha la luna de miel como presidente para tomar control de todos los poderes importantes en Venezuela y eventualmente en la famosa huelga del año 2002-2003 de petróleos de Venezuela, y se dispara el precio del petróleo, lo cual le permite a Chávez usar esa renta petrolera, esas ganancias extraordinarias que tiene el sector petrolero, directamente, sin control del presupuesto, para financiar sus programas sociales. La Ujú, economía venezolana no creció durante Hugo Chávez prácticamente. Lo que sí creció brutalmente fue el consumo. ¿Y ujú. cómo creció ese consumo? Bueno, porque el precio del petróleo subió, porque la producción había subido justo antes de que llegara Chávez por esas inversiones privadas y además Chávez nacionalizó parte del sector y con eso tomó mayores ganancias aún. Eso obviamente no era viable en el largo plazo. Venezuela no estaba subiendo su producción durante Chávez, empezó a caer la producción petrolera, empezó el sector privado a dejar de invertir en Venezuela, pero no se vio todo eso sino hasta que colapsó el precio del petróleo en el 2014. Y por eso es que pareciera que es responsabilidad de Maduro, pero en realidad todas las condiciones para la destrucción de la economía venezolana eran una bomba de tiempo que había dejado Hugo Chávez. Solamente Ujú. déjame agregar un punto, que es que Chávez tuvo un déficit de casi 20 puntos del Producto Interno Bruto en el déficit fiscal en el año 2012, con el precio del petróleo más alto de la historia, Claro. para reelegirse cuando se estaba muriendo de cáncer. O sea que esa grandísima irresponsabilidad fue la que trajo el desastre que hemos vivido en la última década.
Ahora, es interesante este cuadro que planteás porque una gran pregunta que nos hacemos es, ¿alcanza con tener recursos naturales con un potencial riquísimo, por ejemplo, petróleo, por ejemplo, gas, para salir de la pobreza y entrar en una vía de desarrollo, de crecimiento y desarrollo equitativo? En la medida, la respuesta a eso, a partir del cuadro que planteas, es si la política usa esos recursos para sustentar un poder inequitativo y dictatorial, no termina de derivarse hacia el sistema productivo. Exacto. Fíjate, es muy interesante porque hay esta idea de lo que llaman la maldición de los recursos naturales, que es la idea de que si tienes muchas rentas de recursos particularmente minerales como petróleo y gas, eso te puede traer problemas para que el país sea menos democrático e incluso para que no tenga desarrollo económico. La evidencia es mucho más sutil, es que depende muchísimo de la calidad institucional de un país. Es decir, si por ejemplo la mayor parte de los países que han recibido estos ingresos extraordinarios han subido su ingreso per cápita y les ha ido económicamente bien, pero mucho menos bien que su potencial. Esa es la primera, digamos, asterisco. Y el segundo Sí. es que aquellos países que tenían instituciones muy débiles, que no tenían instituciones democráticas, que no tenían un Estado de Derecho funcional, a muchos le fue mucho peor, digamos, de lo que uno pudiera haber esperado. Y los casos más extremos son la Venezuela reciente, Nigeria, Guinea Ecuatorial, que son países que con instituciones muy débiles no supieron manejar ese ingreso. Ahora, Francisco, si uno piensa en el Medio Oriente, los petroestados que no tienen una democratización en su sociedad, no son sociedades democráticas, ¿cómo juegan lo de la institucionalidad y el aprovechamiento interesante de los recursos naturales en ese caso? Que son estados muy ricos a pesar de no ser estados democráticos. Así es. Bueno, esos países obviamente tienen unos ingresos por habitante del petróleo mucho más elevados que los que tienen Sí. países como Venezuela o los que va a poder tener un país como Argentina. Sin embargo, es importante acotar que hay toda una literatura académica y que en esos países siempre se ha planteado la idea de que ellos son tan autoritarios porque son los países que tienen menos democracia en el mundo en muchos casos, por la cantidad de recursos que tienen del petróleo, que hace que los ciudadanos sientan que si el Estado les provee de todos, no les cobra impuestos, no tienen, digamos, razones para exigir Ujú. libertad, ¿no? Sin embargo, estudios más sofisticados te indican que la realidad es que en esa zona no hay democracia, excepto por Israel y una Claro, medio democracia en Irak impuesta por los Estados Unidos. claro. Entonces, no es solo el petróleo, hay otras condicionantes, pero lo que sí ha sido muy interesante de esos países es lo bien que ellos han usado los ingresos petroleros en el sentido de crear fondos soberanos, de Ujú. construir infraestructura, de manejar su macroeconomía con muchísimo cuidado, no tienen inflación. Son casos muy peculiares, pero creo que tienen algunas enseñanzas para cualquier país productor de recursos minerales. Claro, hay una institucionalidad distinta a la de un sistema democrático, pero una institucionalidad muy orientada a sostener esa matriz productiva. Exacto. Por ejemplo, las empresas Ujú. del Estado de esos países están bastante bien manejadas, los bancos centrales son muy profesionales, tienen instituciones independientes que manejan la parte financiera, ese tipo de cosas. Ujú. La institucionalidad y la eficiencia en el manejo de estas instituciones, de estas empresas estatales. PDVSA, la empresa de petrolera venezolana, del Estado venezolano, fue en algún momento considerada una empresa de punta y respetada por su performance. ¿Cómo se transforma ese panorama a lo largo de tantos años de chavismo y qué rol tuvo en ese juego político? Sí, eso es muy importante. Petróleos de Venezuela era considerada entre las 5 mejores empresas estatales petroleras del mundo y fue por la inteligencia en cómo se estatizó, porque básicamente lo que hizo el Estado venezolano en el año 75 fue tomar las dos grandes empresas que había en Venezuela, que eran Shell y Exxon, nacionalizarlas, pero mantenerlas como estaban, es decir, como filiales de PDVSA. PDVSA era una empresa solamente holding y era el único lugar donde llegaba, digamos, influía la política y a partir de ahí las filiales se manejaban como se habían manejado antes, como si fueran empresas privadas. Hugo Chávez fue gran enemigo de esa autonomía que tenía la empresa estatal y Ujú. cuando llegó la empezó a erosionar y eso llevó a una crisis que llevó a una huelga petrolera y ahí él despidió
a 20.000 de los 38.000 empleados que tenía la empresa, pero en particular a todos los cargos gerenciales altos, con muy pocas excepciones. Desbandó completamente, por ejemplo, la unidad de investigación y desarrollo que PDVSA era la empresa en América Latina con más patentes registradas en los Estados Unidos, para darte una idea. El presidente Chávez lo que quiso fue hacer énfasis en el control político de la empresa y puso como presidente de la empresa a Rafael Ramírez, que era a su vez vicepresidente de la República, vicepresidente del partido de gobierno y jefe de la campaña presidencial de Hugo Chávez. Entonces, eso eliminó toda la autonomía que tenía la empresa. Él eliminó también las filiales, estas empresas que se habían creado, que eran, digamos, autónomas, y todo terminó conduciendo a una destrucción impresionante de la empresa. La empresa producía ya, para cuando llega Maduro, la empresa estatal producía significativamente menos de la mitad de lo que producía cuando llegó Chávez al poder, y no se había colapsado más la producción en Venezuela porque las empresas privadas que habían invertido antes de Chávez todavía producían una buena cantidad. ¿Cómo es la situación hoy de PDVSA? ¿Cuánto está produciendo y cuánto representa el sector petrolero en el PBI de Venezuela en este momento? Bueno, cuando Chávez llegó al poder, PDVSA sola, sin las empresas privadas, producía 3.1 millón de barriles. Hoy produce 400.000 barriles diarios. Las empresas privadas producían 300.000 cuando llegó Chávez, hoy producen 480.000. El deterioro es brutal. Es muy difícil que la empresa pueda recuperarse porque tiene una deuda gigantesca, una deuda de alrededor de 50.000 millones de dólares, de 3.000 que tenía cuando llegó Chávez al poder. O sea que es prácticamente imposible recuperar el sector petrolero en base a la empresa estatal. Ahora, ¿cuál era el objetivo? ¿No? Porque uno podría plantearse que un político que busca la popularidad que buscaba Chávez, contar con esa cantera de recursos económicos, de dólares, era fundamental para poder sostenerse en el poder de manera sostenida. Y sin embargo, no funciona de manera interesante ese sector en su gobierno. Eso es porque más que el poder está buscando los negocios, negocios espurios basados en el aprovechamiento de esos recursos, es decir, corrupción para beneficio personal del sector dominante. Es una mezcla de cosas. Yo creo que por un lado Hugo Chávez estaba convencido de que manejar el sector petrolero era sencillísimo, que no necesitaba, digamos, a la élite tecnocrática que manejaba la empresa, y que además el sector privado estaba tan interesado en operar en Venezuela que iban a aceptar todas las condiciones que él les impuso. Y también recuerda que el precio del petróleo subió muchísimo. Entonces, a pesar de que la producción estaba declinando, él veía ingresos cada vez mayores. Los chinos le estaban dispuestos a prestar muchísimo dinero, los bonistas internacionales también, y entonces él fue acumulando toda una serie de distorsiones gigantescas, pero que no se veían por el aumento sistemático del precio del petróleo. Claro, bajaba el volumen de producción, pero subía el precio, entonces se compensaba y parecía que funcionaba. Exactamente, hasta que un día, como diría Warren Buffett, cuando la marea bajó, descubrieron quiénes estaban desnudos y quiénes no, y en el caso de PDVSA era totalmente desnudos. En la discusión que se dio esta semana en la Argentina a partir de esta planta de gas licuado que se va a hacer finalmente en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires, la imputación del gobernador argentino fue que era un capricho del presidente Milei, castigándolo por no haber apoyado su paquete de leyes en el Congreso. YPF y Petronas salieron con una declaración muy detallada sobre las variables ambientales, geográficas, pero también regulatorias y fiscales que se tienen en cuenta a la hora de decidir este tipo de inversiones, en este caso una inversión de 30.000 millones de dólares. Entonces, la cuestión aquí es esta idea de la institucionalidad, tallando fuerte en el uso interesante de recursos naturales que señalabas hoy. ¿Sigue funcionando tanto en la Argentina como en Venezuela? Es decir, no importa el grado de debilidad o fortaleza de su sistema democrático, es una decisión clave para las empresas la sostenibilidad de la institucionalidad. Totalmente. Esa es digamos, para que un país
rico en recursos naturales funcione, la primera parte obviamente es crear las condiciones institucionales para que inversiones que son de muy largo plazo, que son en costos que los economistas llamamos costos hundidos, es decir, inversiones que tú haces antes de que puedas empezar a producir y que toman muchos años de maduración, todo eso hace que sean súper vulnerables a los cambios institucionales, cambios fiscales, Claro. cambios legales. Entonces, eso es lo primero. Los países que logran crear esa institucionalidad son los que logran desarrollar sus recursos. Y en el caso de la Argentina, tiene la ventaja de que el petróleo de shale, de lutitas, es un petróleo que requiere inversiones de corto plazo, pero para poder exportar el gas requiere una inversión como esa de 30.000 millones de dólares. Entonces, para las inversiones de ese calibre es absolutamente esencial crear la institucionalidad de largo plazo. De hecho, yo francamente no soy súper optimista sobre que esa inversión realmente se realice si no están dadas las garantías en los próximos años, más allá de la ley, que haya realmente un consenso nacional de mantener la institucionalidad en esta materia. Eso está claro. Francisco, comparando el caso de Venezuela con el caso de Bolivia, por ejemplo, también donde los recursos naturales y la explotación del petróleo y del gas fue una política clave del primer Evo Morales, que fue muy alabado por las democracias y por medios como el Wall Street Journal o The Economist en su momento. ¿Cuál es la diferencia en términos de la involución que tuvo Bolivia comparado con Venezuela? ¿Qué tipo o más o menos funcionan las mismas variables? Mira, yo llamo el caso boliviano Venezuela en cámara lenta, ¿no? Obviamente, Morales fue mucho más pragmático en lo económico que Hugo Chávez. Arce, el actual presidente, era ministro y fue muchísimo más cauteloso con las variables, por ejemplo, macroeconómicas que lo Claro, fue Chávez. También tenía mucho menos ingresos, pero es importante entender que la dinámica es parecida. Toda la inversión se la atrajo el gobierno de Sánchez de Lozada, y para el momento que llega Evo Morales, está ya toda esa inversión andando, él le inversión cambia las reglas privada, esa era inversión privada. totalmente privada, él las nacionaliza parcialmente, le sube dramáticamente los impuestos y entonces hace que deje de ser atractivo invertir en Bolivia. Ahora, por unos cuantos años, esa producción que ya venían dando le sirvió a Evo Morales para hacer programas Sí. sociales muy exitosos, pero eventualmente, como pasó en Venezuela, pero mucho más lento, el sector gasífero empezó a declinar y encima ahora tiene el problema de que tanto Argentina como Brasil tienen su propio gas y ellos están encerrados en ese mercado. Entonces Bolivia ahora realmente enfrenta una situación realmente muy, muy, muy complicada por su dependencia de los ingresos del gas. Francisco, en Venezuela hoy, ¿cuál es el mix en porcentajes de la presencia del Estado y la presencia de compañías multinacionales privadas? Porque después la pandemia empezó a cambiar en algo la geopolítica del petróleo también en Venezuela. ¿Cómo impactó y cómo es eso hoy? Sí, PDVSA sola, la empresa estatal, produce alrededor de la mitad de la producción, un poquito menos de la mitad, y la otra mitad está muy concentrada en tres grandes jugadores, que son Chevron, la empresa estatal china, CNPC, y la empresa estatal rusa. Y después hay una pequeña participación de empresas europeas como Repsol, que tienen proporciones pequeñas. Chevron es casi la cuarta parte de la producción de Venezuela. Ahora, la ¿Cómo manera... reingresa? ¿Cómo es que reingresa a ese mercado esa compañía tan vinculada, según los ojos de la revolución chavista y este país, al imperialismo yanqui? En Sí, sus palabras, no en su retórica. sí. Una cosa muy interesante es que Conoco y Exxon fueron expropiadas y se fueron de Venezuela, pero Chevron aceptó las condiciones que Hugo Chávez les impuso, en las cuales PDVSA pasó a ser el accionista mayoritario de todos los proyectos de Chevron, con 60%. Y después exigirle que ellos incluso financiaran la parte de PDVSA. Una cosa increíble. Pero eso funcionaba con los precios del petróleo altísimos. Chevron siguió Claro. en Venezuela. Ahora, cuando se impusieron las sanciones, por un tiempo Chevron no pudo ni siquiera operar sus proyectos, pero después aprovechó este intento de Estados Unidos de restablecer relaciones con Venezuela, como tú dices, a partir del pragmatismo por la invasión de Ucrania,
Chevron negoció un nuevo contrato con PDVSA en el que ellos ahora toman control operativo y ellos exportan a los Estados Unidos, cosa que les permite el gobierno americano. Entonces es un negocio muy atractivo para Chevron. Básicamente PDVSA tuvo que ofrecerle condiciones mucho más atractivas para que ellos estuvieran dispuestos a volver a invertir, y el 80% del incremento de producción que ha habido en los últimos 2 años es todo de Chevron. ¿Cuánto pesa realmente? ¿Cuánto han pesado las sanciones, el bloqueo, estas sanciones que denuncia continuamente Maduro y que también afectan al petróleo efectivamente en esa realidad? Las sanciones sin duda afectan, pero fíjate, cuando Chávez llegó al poder producíamos 3.4. Había planes de expansión para que Venezuela produjera 5,5 millones de barriles. Para el momento que imponen las sanciones, Venezuela ya producía 1.3 millones de barriles. Claro. Eso luego cayó como a 500,000 y se ha recuperado hasta 850,000, en parte por la recuperación del precio del petróleo después de la pandemia, por la ayuda de Irán para colocar el petróleo en el mercado negro en China, pero también por la licencia de Chevron. Cuando te decía 80%, me refiero a que el 80% de lo que ha subido es de Chevron, pero no es que ha subido la producción 80%, ¿no? Lo que ha subido en los 2 últimos años es alrededor de unos 160,000 barriles diarios. Bueno, la producción de Chevron, curiosamente, ha subido ha subido 100%, ciertamente, pero quiero decir, es el 80% del aumento total que ha habido en la producción. O sea, prácticamente no ha habido aumento en ningún otro lado que no sea Chevron. Que no sea Chevron. Ahora, ¿cómo se puede concebir esa fuerte presencia en términos relativos, ¿no? Porque señalar la presencia china o la presencia de empresas rusas, pero tienen una relación política con el régimen venezolano y el régimen de Maduro. En el caso de Chevron, la decisión estratégica de esa empresa de pensar la rentabilidad a partir de los altos precios del petróleo alcanzó para que el diálogo fuera posible con un régimen político tan estatista. Mira, las condiciones son muy particulares. Fíjate, Chevron ya tenía una gran presencia en Venezuela, producía bastante petróleo, pero PDVSA le debía como 4,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ellos estaban buscando una manera para poderse cobrar eso, y lo que lograron acordar con PDVSA es un sistema por el cual ellos invierten dinero, pero del flujo de caja de lo que están exportando a Estados Unidos. Ellos no ponen ni un centavo nuevo, solamente de lo que PDVSA les autoriza a exportar a los Estados Unidos. En Estados Unidos pueden cobrar a precio full, a diferencia en el mercado negro. Entonces, es un negocio como redondo para todos, en que la producción sube sin Chevron arriesgar ni un centavo, y para Venezuela, para PDVSA es positivo porque puede vender en el mercado americano, que de otra forma no le autorizaría el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, es algo muy particular. La pregunta que todos nos hacemos es, una vez que Chevron cobre toda su deuda con PDVSA, Claro. ¿va a tener algún incentivo para seguir invirtiendo en Venezuela? Y la respuesta yo creo que es posiblemente no. ¿Cuándo se cumple ese plazo? ¿Cuándo se supone que la deuda va a ser repagada? Bueno, el contrato es secreto, o sea que no sabemos los detalles de cómo se está repagando esa deuda, pero todo indica que probablemente en año y medio se termine de pagar la deuda. Es decir, que en año y medio Venezuela, el sector petrolero venezolano, se quedaría sin ese socio estratégico clave. Sí, o sea, Chevron yo creo que seguiría operando lo que ya tiene, pero no pondría más dinero. Claro, claro. Es muy interesante ver que básicamente lo que está previsto es que la producción en Venezuela suba unos 150, 200,000 barriles más, y hasta ahí. O sea, Venezuela no va a recuperar ni siquiera la producción que tenía al principio de Maduro, a pesar de que los precios del petróleo están altísimos. Y una cosa que hay que entender es que Venezuela es el país que tiene menores riesgos geológicos. El petróleo está ahí, es facilísimo sacarlo. Claro, claro. Siempre hay en los últimos días, con la crisis venezolana en el centro de la agenda pública, se habla de que es la principal reserva petrolera del mundo. Esto no es así. Sí, fíjate, lo que pasa es que Venezuela reporta las reservas oficiales más grandes del mundo, pero Sí. si tú tuvieras que usar los mismos criterios que usan las empresas en Argentina, que están listadas en bolsa, las reservas de Venezuela habría que reducirlas dramáticamente, porque no cumplen con los requisitos de una empresa
Ujú, auditada, ¿no? claro. Entonces, eso sigue siendo cierto que Venezuela tiene muchísimos recursos, pero eso es como decir, por ejemplo, en Vaca Muerta hay muchísimos recursos, pero reservas son una fracción muy pequeña de esos Ujú, recursos porque son solo las que tienen la infraestructura necesaria para claro, poder sacarlo. Entonces, claro. Venezuela en realidad no tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero sigue siendo el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del hemisferio occidental, quizás compitiendo con Canadá, que tiene también un petróleo muy parecido al de Venezuela, pesado. Ujú. Señalaste la presencia de la empresa estatal rusa, empresa estatal china en ese país, en el sector petrolero estratégico. Toda esta semana de crisis y de aislamiento internacional cada vez mayor de Maduro por la acentuación del régimen, hace pensar en, bueno, una renovación del escenario, renovación negativa del escenario geopolítico con el refuerzo de su relación con las autocracias. Entonces, esa presencia de China y de Rusia extrayendo o explotando petróleo, ¿cómo impacta en la sustentabilidad del régimen político dictatorial de Maduro? Sí, fíjate, Maduro trató durante el periodo, digamos, inicial de su presidencia, que los rusos se convirtieran en el principal inversionista en Venezuela, porque los chinos, desde que se murió Chávez, arriesgaron muchísimo dinero en Venezuela y Venezuela no se los pudo pagar, o sea, Mm, todavía la deuda, los chinos le prestaron como 60.000 millones de dólares a Chávez y todavía les debe Venezuela como 20.000 millones de dólares, son el principal acreedor de Venezuela. Entonces los chinos no han estado dispuestos a invertir claro. más. Y entonces ellos primero lograron atraer a los rusos, pero el problema es que los rusos desde que tienen la guerra a Ucrania no pueden invertir en Venezuela, Claro. tienen muchas otras necesidades. Entonces Maduro, esa es una de las razones por las que Maduro tuvo que desesperadamente negociar con Estados Unidos y negociar con Chevron, Ujú. porque necesitaba a los inversionistas occidentales. Y lo que pasó con las elecciones en Venezuela le destruyeron el plan que tenía Maduro, que era normalizar relaciones con Estados Unidos y Europa, de manera de poder abrir más el sector petrolero a empresas Claro. occidentales, dada la dificultad que él tiene con los chinos y los rusos. Pero ahora, como tú bien planteas, no le va a quedar sino sus socios geopolíticos, que son China, Rusia e Irán, como potenciales socios, pero esos no van a poder permitir la recuperación del sector. Última cuestión en ese sentido, Francisco, pues muy interesante, ¿no? China, Rusia, Irán reconocieron el triunfo autoproclamado de Maduro. Estados Unidos señaló que se necesitan publicar las actas para dar ese reconocimiento. El argumento es que el régimen de Maduro puede encontrar un límite en la reacción de las bases del ejército, de los mandos medios del ejército venezolano, y por otro lado está el apoyo geopolítico de las autocracias. Lo que vos estás diciendo es que hay una debilidad creciente en términos económicos, que es clave para Maduro, precisamente porque esas autocracias tienen intereses económicos que no están muy beneficiados actualmente por el régimen. Así es. Yo siempre pensé que el único aliado que podía realmente ayudarlos era China, porque China es un gran importador de petróleo, pero ellos destruyeron un poco la relación con China en la parte económica al menos. Claro, Obviamente China sigue siendo un gran aliado geopolítico, pero los chinos no quieren arriesgar dinero en Venezuela porque su experiencia ha sido catastrófica. Y los rusos en realidad nunca fueron un buen aliado en la parte petrolera porque son más bien rivales de Venezuela, son competidores de Venezuela. claro. Entonces, ciertamente eso hace que la economía venezolana tenga un techo muy bajo y eso lo sabe Maduro y por eso él necesita la flexibilización de sanciones y por eso su plan era realmente hacer elecciones en que él ganara como ganaba en el pasado, dividiendo a la oposición, promoviendo la abstención, movilizando a su gente, pero se le destruyó el plan porque la oposición le sacó un margen de 30 puntos y su popularidad nunca subió y por eso tuvo que cometer un fraude gigantesco. Interesantísimo, Francisco, realmente, ¿no? Cómo juega el petróleo en toda esta cuestión y cómo esta crisis de ahora, de esta última semana disparada a partir de las elecciones en Venezuela, también sigue dialogando con esa matriz económica. Muy interesante y con ese Estados Unidos que también tenía intereses petroleros ahí. Realmente un cuadro muy interesante al que has planteado. Te agradezco muchísimo. Encantado. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.